Así que ya está todo listo, estamos preparados acá para... Bueno, va a ser un super bloque, super largo, super fiesta. ¿Estás listo para otro? Vamos al primer mazo de Rexor. Bueno, vamos a ver la lista de Rodri. ¿Qué tiene diferente? Veo un sharpshooter en el main. En este match no es tan bueno contra Stiflenau, pero está. Veo también un Masticore, que tampoco es tan buena la carta. Interesante. Bueno, ahora vamos a ver entonces. Tenemos que los Surbis. No, sí. Tienen también una manzanita. Que tampoco hace tanta... O sea, la manzanita es parecida, pero cambia los one-off para depender del match, ¿no es cierto? Sí, hay que ver cómo juega. Es verdad que es muy diferente el juego. Hay 4 Natus, 4 la pestes que acá no van a hacer mucho. No. El Diabolic Cake puede ser bueno. Y el Diabolic sí, porque te come un Dreadnought. Sí, viste como hay muchos Natus también. Tenemos un monito también de side. Tiene algunas herramientas vamos a ver hay qué que jugar los partidos. Yo creo que es un poco más beneficioso para el Rexur. Sí. Por el hecho que tiene muchas herramientas para lidiar. Si bien tiene algunas cartas muertas, las puede siempre... Hay que verlas, las manzanitas pueden ganar mucha las puede switchear con la Survival. Bueno, vamos entonces a ver la lista del Stiflenau. Entonces acá que tenemos, bueno, de nuevo empiezan a jugar 4 Anul, creo que fue una buena idea. El Anul es una buena carta, la verdad. Así que creo que eso estamos de side, como así súper interesante. Y después vos... Las ráfagas que nos sirven, las mareas... Calculás que va a aparecer... Stephen no tiene mareas. Las mareas son muy importantes. Sí, es una carta buena que empuja mucho y lo ayuda a sacarse el maná encima para que no le puedan hacer los removes al dreno. Es como una pieza clave, me parece, en este partido. Sí. Y se empezó a usar hace poco la marea en el Stephen. Porque antes no la usaban, pero se dieron cuenta que es una carta que es muy buena. Es muy buena la carta. Bueno, entonces vamos a ver si ya están listos ahí los jugadores. A ver, preguntamos en producción. Uy, tremenda plaquita. Lo tenemos a Nico Diosques versus Rodrigo Dagás. Increíble la placa, está buenísima con el mito de fondo. Felicitamos de vuelta a Leila Martínez, la genia de la edición. Que está mega fantástico todo. ¿Qué haría yo sin las mujeres en mi vida, La verdad. Así estás. Bendita tú eres. Bueno, a ver, ya ahí que para están terminando de cortar. Buen plano, lo vemos a Rodri, un Rodri feliz. Un Rodri feliz, creo que... ¿Hará el cortecito de la muerte, Rodri? Tiene una manera muy particular de cortar. Es un jugador infame por su corte. A mí me daba una calentura bárbara. La calentura que me daba. Pero ¿sabes que empecé a hacerle el mismo corte y la mufa le vuelve para él? ¿Entendés? Sí, o sea, vos le haces él te corta como en 3 partes y te hace un golpecito final, ¿viste? Entonces, hay gente que no le gusta, hay gente que... Hay de todo. Y un poquito de todo. A mí no me inmuta, pero creo que es como... También es verdad que... a mí sí, me hinchaba mucho las bolas porque... Tipo, robaba las manos y no robaba tierras. Y le empecé a hacer lo mismo y como que le empezó a volver a él. Así que... si alguien juega con Rodri ya tiene la tech. Claro, ya sabe. Ahí, mira, vemos el corte que está haciendo. Mira, la está haciendo, Está haciendo la prohibida. El golpecito característico. Se está riendo, no puede más. Nos debe estar y lo peor es que debe estar funcionando. Quedó una intuition ahí del partido de la ronda 1, me parece. Sí, ahí la sacamos. Esa, ¿la querés? La tenés. Está buena, es una buena carta. Me gusta mucho el juego de la intuition, Me encanta. Es el mismo lugar donde está el Ertai. Puede ser, y donde está el... Uy, es verdad. Que es otra de mis cartas preferidas de Tempest. ¿Sabes qué? Pero no es de Tempest el Ertai. No, es de Exo. Es de Reserve List la Intuition, por eso es una carta tan cara. Sí, la verdad que es difícil de conseguir. ¿A quién tenemos en the play? A Nico, ¿no? Sí. Nico está en the play, que quedó segundo. Nico Diosques abajo, que está en the play. Ahí, bueno, de nuevo tu tierra. ¡Vamos! La tierra de Fer. Me mandé una firma bastante linda en esa tierrita, La mamarrachaste toda de una manera hermosa. Cada Therapy, 1-1. A ver qué nombra. La pregunta es si resuelve primero. Porque, viste, como... resolvió. No había Dreadnought, quizá por eso la dejó resolver. Igual, ¿vos jugarías el Daze acá? No, si no tengo el Dreadnought, no. Si lo primero que te nombran es eso. Creo que Nico estaba pensando en si jugar el Optar. Yo lo que haría ahí es no pensar, porque pensando yo intuí que tenía un Optar. Pero bueno. Claro. No vi qué hizo con el Scry, se lo dejó arriba abajo, me distraje, perdón. ¿Robó nomás? Ok. Lo vio y robó. Ok. Así que ahora estamos ahí, estamos viendo que 2 maná, Wall of Roots. Bueno. Esa es la promo nueva. Qué linda que es esa también. Es bonita, es Soul Frame, la verdad que se ve bonita. Impulso. Viene con la fechita ahí. Wall of Roots, creo que la vimos en el partido anterior. Un maná
Sí, poquito tiempo. Uno verde, un incoloro, 0,5. Si le pones un contador -0, -1, te da uno verde y lo puedes hacer una vez por turno. O sea, uno del tuyo, no el del otro. Creo que es la única carta que. Mira, le hice un Days al Roots. Creo que la única carta que se pone en contadores es -0, -1. No tengo el recuerdo de otra. Si alguien lo sabe, lo puede dejar en los comentarios. Trataron de oficializar todos los contadores a -1, -1, pero había algunas cartas, creo que esa y la. Hippie. Bueno, un hippie. Uy, qué duro. Eso es durísimo. Hippie. Eso es durísimo. Si resuelve, sí, por ahora lo encontró con menos maná, tiene que conterear o se empieza a complicar. Sí. No, nunca te deja llegar a las cartas. En este match brilla esa carta, porque vos pensás que no es como Replenish, que te topequea un Replenish y chao. Claro. Acá te va desarmando la mano, te va desangrando golpe a golpe. Y recordemos que si resuelve, no tenés muchas herramientas para sacar una carta que resuelve. Solo 2 Chain of Vapor. Sí. Bueno, está pensando Nico a ver qué es lo que hace. Sí, o sea, habíamos visto que todavía tiene ahí, no parece que está en la mano, pero tiene el Stifle, el foil, todavía está en su mano. Y creo que lo va. Otro Days. Bueno, pero tenía un Days igual. Claro, no hace falta. Bueno, está bien, perdón, me perdí. Isla Bow, estamos acostumbrados a ver a Nico Isla Bow. Bueno, es el juego que me gusta hacer a mí, Isla Bow me gusta. Pasar enderezado. Sí. No sabemos de quién es la firma de la segunda tierra, ¿no? Que tiene Nico en la mesa. Sí. Ballot. Ok. Ahí. Un simpaticón 4-4. Counter. Perfecto. No deja resolver nada, Nico. Y no, está bien. O sea, se volvió la isla para pagar el Days, así que ahora está pagando porque tiene maná. No, todavía no le apura nada. Ahí está el Ballot. No, todavía no resolvió. Estaba yendo bastante rápido, pero por si las dudas, 4 maná, 4-4. Si sacrificás una bestia, ganás 4 vidas. Correcto. Y es una bestia. Decime la primera bestia que se te venga a la cabeza que no sea él. El arpía. Uy, es buena. Yo iba a decir el blastodermo. Blastodermo porque es verde, ¿viste? Y es que con la arpía conviás, ¿viste? Sí, es verdad. que tiene en la cabeza cada uno. Bueno, ahí tenemos una Wall of Blossoms. Cuando entra roba una carta 0-4 por verde e incolor es un muro. Es gratarola y te deja sacrificar. Y ahí va con todo el mana. Otra vez abierto un posible Days. Bueno, pero ya jugó dos Days. Y sí. Gash. Y bueno, si podés la querés contener, sobre todo porque va a traer el hippie. Inmediatamente trae el hippie. Sí, esa es una amenaza, la verdad. Pasa que gastar un foil duele. Y sí. Pero bueno, porque querés cuidar tu viene camarón, el hippie, ¿viste? Y esa carta ya te robó una, así que ya hizo su cometido. Lo tuvo que hacer, Claro, y sí. A ver si está el flash, ¿no? Doble isla. Porque esa carta ya le robó la cartita que quería. Sí. Es porque no le importa. Si es un hippie, ya está. Doble win. Pero bueno. Cada therapy. Lo podía haber jugado antes, ¿no? Yo creo que sí. Saca el camarón, lo deja a Nico en un estado y puede ser, no sé, los dos están ahí medios low. Piña y piña. Sí. Como eligió sacando el camarón, es muy buena si pensás que tenés camarón. Que tenía porque. Podría haber nombrado el foil y colar la Recurring, ¿no? Bueno, ahí entró pero bueno, tenés que ver que. Bueno, Surby, con todo se viene. Con todo. Y ya no te sabemos que no casi nada en la mano. Chain of Vapor, nada más. Y una que no conocemos. Una isla, un Vapor y una desconocida. Podemos descartar muchísimas islas a Nico. Y sí. Bueno, pero así es como vos decís. Las busca porque tenés muchos cantrips también. Sí. Y las levanta. Solo juega 16. Entonces. Sí, tal cual. Pero bueno, la vez pasada llegó a comerse todo el mazo. Se tira un ave. Está fechando. Survival lo que hace es ahora como encantamiento por uno verde y uno incoloro. Si gira uno verde, si gasta uno verde y descarta una carta de criatura, puede buscar otra criatura en el mazo y ponerla en su mano. Así que ahora empieza la maquinola. Lo primero que va a buscar posiblemente sea el squeeze, si es que tiene más. No sé, son 2 pantanos lo que tiene ahí, ¿no? Sí. Entonces quizás no, hay que ver si busca el squeeze. Sí, busca el squeeze. Que es lo primero que querés descartar porque como ya explicamos, es lo que te permite ir robando una carta y una carta. Es como el motor del mazo, claro. ¿cierto? Es como una mini arena pirexiana, o sea, como descartás eso para buscar otra criatura. Es mejor porque tutorea. No te gasta vida. Y no te gasta vida y te tutorea el bicho que necesitas. Es mejor. Descartás eso todos los turnos, robás un bicho y eso te vuelve. Survival es una de las cartas OP del formato, ¿no? Y es muy, muy fuerte. Pero bueno, o sea, de nuevo, ¿no? Como que van cambiando. En su momento, ahora es la marea. En su momento estaban con el Surby que rompía todo. Sí, antes estaban con los elfos, después con el replay, ¿viste? Como van rotando. Ahora, Premo es un formato que está hace muchísimo tiempo. Las cartas son súper antiguas y así toda la gente sigue sacando descubriendo cosas nuevas. Sí. A mí me sorprende muchísimo eso. Es hermoso, es hermoso. Bueno, también cuanto más gente se va
va sumando al formato más cosas, claro, más cabezas y más cosas se van explorando, que es muy interesante. Hoy le tenía mucha fe a Letze con el Saikato, pero bueno, o sea, lo mató. Una muy buena el ángel de enfrente lo mató. Sí. Bueno, ahí vemos que está buscando con el Squid, lo descartó, lo va a levantar en el turno que viene, está eligiendo qué criatura es la que elige, ahí los vemos pensando, súper concentrados. Todavía no hay nada decidido en este partido. Sabemos que tenemos una gran ventaja del lado de Rodri, que ya tiene la Survi en un campo, pero bueno, o sea, no pudo colar la Recurring Nightmare y no la puede buscar. No la puede buscar, es verdad. Y ya sabemos que también tiene el hippie, ¿no? Que es la carta clave, que tenemos un solo hippie, creo. ¿Sí? No, pero digo, perdón, la Recurring tiene 2 nomás. Sí. ¿No? Recurring Nightmare, hay que ver. Mirá qué interesante lo de Rodrigo, busca una herramienta para lidiar con Dreadnought. Tiene que hacer eso, es el plan que tiene que hacer. El hippie era la única que le permitía ganar este partido a la larga. Sí. Ahora lo tiene que asegurar con cosas más chiquitas. Y tiene que empezar a buscar herramientas que le permitan lidiar con el 12-12, ¿no? Ya no puede lidiar con la mano, que era la ideal. Pero bueno, ahora tiene que solo con descartes. Claro. Pero sin el survival. Así que yo creo que es una búsqueda acertada por el lado de Rodri. Lo empieza a colocar cada vez más lejos de la victoria a Nico. Ojo que también tenemos un Génesis del otro lado. Y hay un Génesis, claro. Eso puede ser, en este match puede ser importante. Sí, de verdad eso. Tiene también bajo una cuna de Gaia, Rodri, tiene una tierrita importante ahí que es una generadora si nata empiezan de a caer cosas. Empieza a generar mucho maná con esa tierra y ahí empieza a armar descontrol. También, tengamos en cuenta, también hay 2 ermitaños que pueden ser peligrosos. Claro, sí, tiene un montón de herramientas, digamos, Rodri, para empezar a engordar su mesa. Sí, a lentamente ir ganando, convirtiendo ese Survey en una gran ventaja, porque como vos dijiste, no es solo ventaja de una carta, sino que empezás a buscar las cartas exactas que necesitas y destruir todo lo que necesitas. Y el mazo es un mazo que tiene muchos one-off, o sea, tiene muchas cartas que es uno. Y como toolbox. Claro. Acá sí está bueno el 5-5, por ejemplo, el Gusano, porque solamente tiene Dreadnought del otro lado, no tiene casi permanentes. No, y no podés bajar siempre el Dreadnought. Y un 5-5 por 2 maná es re picante. Esa es otra de las cartas que no se usaba. Se popularizó por un chico que juega Magic Online, que ahora no recuerdo el nombre, que es un chico muy, muy copado. Empezó a usar esa carta y se empezó a usar mucho. Porque hay muchos match que te la bajan y te empieza a correr. Y sí. ¿Sabes cuál es ese? ¿El sadístico? Sí. Esa es otra que estábamos viendo hace mucho tiempo. A mí me encanta esa. Esa te parte. Me encanta. Es muy dura esa A ver si la podemos poner en juego. ¿Qué sale? 4 maná, Sadistic Hypnotize. Sadistic Hypnotize. No, 5 maná vale. 5 maná es 2-2. Sí, 2 negros, 3 incoloros. Sacrificás 2 criaturas. No, un bicho. Una criatura. Sacrificando un bicho. Una criatura del jugador. Descarta 2. 2 cartas. Es un montón. Está loca esa carta. Imagínate con una ardilla atrás. Y el dibujo que tiene me encanta. Porque es un chabón re loco. Esa carta era muy cara porque en un momento también se usaba mucho en Commander. Imagínate los mazos de tokens. Mirá, claro. O sea, empezás a descartar la mano a todos. Claro, encima podés sacrificar todas las que quieras. Claro. Un montón. Y no le afecta el mal de invocación. Y es verdad. O sea, lo puedes, es como instantáneo, no importa nada. Es un montón. Sí, la carta está sacada. Es un montón. Vamos a ver cómo aprovecha Rodri esta ventaja que tiene. Le queda solamente una carta en la mano, una cuna activa de 2 maná. Nico está en una situación bastante complicada. Banco a Rodri ahí poniendo el dadito para no olvidarse el squee. Está muy bien. Yo tengo que hacer lo mismo porque si no me lo olvido siempre. ¿No se lo olvidó? No se lo olvidó. Se acaba el dado y robado. Yo hago eso a veces. Como pongo el dadito para acordarme y después lo saco y no me acuerdo. Tenés que acordarte. Cuando empieza a contar mucho más te lo tenés que acordar porque si no, viste, como es súper difícil. Primera búsqueda, a ver. Con el sadístico abajo. Y pastor de ardillas. No, y ahí te sacrifican todas las... Vos como habías dicho que te sacrifican todas las ardillas, es súper partido. Sí. Descartate. Hay que ver si entra esa ardilla, ¿no? Vamos a ver qué tiene Nico en la mano. Tiene 5 cartas. Yo mínimo, si no entra, es una Chain of Vapor para el hipnotista, porque si no, partido ahí. Y yo creo que sí. Pasa que después que tenés que devolver toda la mano, hay que ver. Mirá, un Stifle. A la habilidad. Y está muy bien. Págale eco. Igual no le va a pagar, o sea, creo que igual son 2 cartas. Es un montón igual. Lo tiene en una posición complicada. Rodri me parece que lo tiene contra las cuerdas. Significa para descartarle 2 cartas. Es un 3x1. Se llevó un Stifle y 2 cartas ahora. Que cada vez más buena esa carta. 3x0 se puede decir, porque el escuita Gratarola. Claro, ¿no? Sí, un montón. Contra las cuerdas, Nico. Tiene que bajar ahora un Dreadnought y lo que hay ahí es un Antuco. Bueno, estamos viendo. ¿El Sadistic solo como conjuro es?
A eso era lo que estaba pensando. Porque si se puede hacer como instant. No, es solo como montón. No, si es como instant, es tipo jaque mate contra replay esa carta. Es la carta que necesita contra replay. Pero me parece que es como conjuro. Producción, ¿se podrá poner el Sadistic? Un poquito más. Así lo vemos, lo vemos un poquito más. Y cada mazo tiene sus texts. Esta como no parece tanto porque hay uno de cada uno. Pero sí, solo como un sorcery. Solo como un sorcery. ¿Vos llegás a ver hasta ahí? Y soy medio lince, pero... yo estoy... Tanta computadora me está matando. ¿Viste cómo es? Así... Se viene el Fer con lentes, parece, No estaría mal, Fer, no estaría mal. Está un Dures del lado de Rodri. ¿Cómo le gustan las cartas nuevas a Rodri? Todo está bien, está bien. La verdad que a mí me gustan mucho las cartas que son borde viejo, pero bueno, a veces algunas son caras. Está bien, como no hay... Sí. O sea, lo importante siempre, ¿viste? Es jugar Magic. Sí, obvio. Y bueno, después sí. Yo soy un enfermo coleccionista. Bueno, se viene un Gush. Ojo que se viene un Gush. Fue Dures. Está el Dures en el stack, ¿verdad? Y Gush. A ver. Qué difícil lo que está pasando acá. Bueno, robó la misdirection del main. Sí, pero... No hace nada en este momento. Ahí estamos viendo. Mal. Bueno, está en una situación muy complicada. Lo vemos a Ro que sigue buscando con su survival. Le hizo un desastre el Hypnotic, la verdad. El Hypnotic es como poder sacrificar. Solo banco mucho que Nico haya dejado la Isla Fer abajo. La dejó ahí toda derrotadita, pobrecita. Difícil. Este sí se puede decir que es un 99-1 de advantage para Ro. Está muy arriba, Sí. Está, Génesis. La verdad, muy complicada. Se busca un Génesis. Sigue buscando. Ya va seteando su cementerio. Cada vez lo pone más, es que esto para mí, esto debería haber sido hace 10 años. O sea, porque esto es un poco irrelevante ya. Sí, pero, o sea, como tenía que jugarla antes. Está intentando hacer un Chain of Vapor al Sadistic. Nico está solamente con una isla abajo, no tiene ni Enabler ni Camarón. Y Rodri tiene una Survival que todavía no buscó su Bonshare. Bonshare no rompe artefacto igual, ¿No rompe artefactos? ¿Cuál? No, Bonshare. No, ni criaturas negras. No sé si tiene algo para resolver. Tiene Morph en realidad en el juego. O sea, tiene el Lantuco. Y el Lantuco ya. Sí. Pensá que ya el Stifle se lo sacó. No sé si hay muchos Stifles. El Stifle se lo sacó con el Pastor de Villas. Es que mirá la mano. No tiene nada. No tiene nada. O sea, está un Daze que no hace nada. Tiene 2 islas. No tiene mareas de main, ¿no? Acá no. Ponele que se hace un Round Gash y flota 2, pero por más que haga Dregno se lo mata con el. Sí, con el muy bichito, difícil, la verdad. Con el 3-2. Ahí, bueno, vemos que vuelve a bajar el hipnotista. ¿Lo deja entrar? Y, o sea. Tenía un Daze ahí. ¿O quedó flotando 2 maná? Creo que quedaron flotando 2 maná. No había más maná, Había justo 5. Y bueno, Nico para mí ya debe saber el destino de este partido. Está muy complicado para él. Hay que ver, ¿viste? Siempre se puede dar vuelta. Muy poco probable, pero siempre se puede dar vuelta. Hay que ver si... Por mi experiencia de jugador, me parece que es irremontable este partido. Ojalá me equivoque para verlo, pero... ¿Qué podría salvar el partido acá? Nada. No, sí. no hay out ya. Y con el hipnotista ahí medio como que está controlada la partida. Tenés el 3-2. Pero está medio controlada la partida, pero, o sea, tiene que seguir, viste, como... Tampoco Rodri la puede, o sea, decir, bueno, ya gané. O sea, tiene que atacar unas 4 o 5 veces más. Una vez me hicieron eso a mí en Chile, no sabes cómo me calenté. Encima yo sí tenía out, tenía una tierra y... No, pero acá en este caso sí está complicado, porque no tiene las cartas. O sea, ya dimos la mano a Nico, ¿entendés? No, entonces, sí, tiene que... O sea, tiene que atacar, tiene que... Y bueno, ya está. Tiene 3 Hay una combinación en realidad. Y 3 turnos tiene que robar, Gash, claro. Camarón, Stifle. Sí. Y Enabler. Tiene que tener todo. Un poquito de todo. Baja un Xavi Maya.
Se tutorea para buscar un poco de tierras. Yavimaya Elder. 3 maná, 2-1. Cuando muere busca 2 tierras y sacrificándolo por 2 maná se roba una cartita y encima se busca las tierras. Sí. Ahí tenemos el dibujo del viejito de Yavimaya. Hermosa carta también. Es una carta que da mucha ventaja, porque te da. Con un naipe te da 3. En Rexur, que sobre todo querés sacrificar. Y sirve con la therapy. Claro. Sirve con la therapy, sirve con la recurring. Vale 3. Sí. A veces se pone a pegar el viejito también. En algunas, viste, se pone loco y se pone ninja y empieza a pegar 2. Y 2-1 es como, es molesto. Si no lo matás, es molesto. Y si lo matás, es molesto porque le das las tierras. Se busca un muro. Y recordemos que para este mazo, que es diferente al que estamos viendo con Martín Oviedo, te fixea también, que es uno de los problemas que tiene. ¿Martín Oviedo tenía cuna de Gaia en el mazo? No, creo que no. La cuna es una buena herramienta, la verdad, porque te ayuda ahí. ¿Cuántas cunas juega Rodrigo? ¿Tenemos ahí? Una sola. Una sola, ok. Una sola cunita. Bueno, y ahí parece que se fue el primer partido de este. Fue el primer game de este partido. Se lo lleva Rob el primero. Más o menos predijimos esto que podía pasar, porque mucho descarte. Se construyó muy bien, se solidificó muy buena esa ventaja. Y Rodri supo capitalizar sobre los primeros turnos. Fallando una Cabal Therapy. Sí. La primera la falló porque nombró Dreadnought, supongo. Sí, pero la segunda se llevó un Dreadnought. Sí. También que podría haber sido muy peligroso si decía otra cosa. Claro, que tenía que quizás haber nombrado foil ahí para que entre la recurring. Hay que ver, porque quizás si no tiraba foil, o sea, si decía foil, sacaba el foil y entraba a la recurring, quizás tenías un camarón en juego y ese era otro problema. Sí. Porque lo que le permitió es descartar el camarón. Sí. Que ahí descartó. Bueno, pero lo encontró, digamos, lo pescó en el camino. Claro. Así que vamos a ver un poquito la lista del Stiflenaut, a ver qué tenemos que nos pueda llegar a salvar. 4 Null. Bueno, tenemos los Brain Freeze también. Sí, los Blue Elemental Blast, o sea, todos los que jugaron Rafa se impactaron, Bueno, pero hay que ponerlas, porque ¿qué pasaba si había un rojo? Claro. O sea, también, viste, nadie sabe y bueno, no podés jugar con no podés saber contra qué vas a jugar. No, es verdad. Es una carta que va. Claro. Brain Freeze. 3 Tide, bueno, tenemos las 3 Tide acá que van a empezar a jugar bien, mucho. La Vapor está bien, me parece. Chain of Vapor y con la TAI, con las cosas que resuelven también. Porque te resuelve también el hippie si entra. El hippie es un problema, si te resuelven hippie es que igual, de nuevo, ¿no? O sea, la debilidad del Stiflenaut para mí es ese. Cualquier cosa que resolvió, tenés muy pocos recursos para sacártelo encima. Pero es el precio de tener un bicho por un Bueno, sí, o sea, si es un bicho tenés menos problemas, porque si te ponen una 5-5, pones una 12-12, claro, que le gana. Pero bueno, eso tiene como Chain of Vapor, no está jugando Boomerang, así que tiene 2-3 Chain of Vapor y ya está, se acabó. Boomerang se desapareció. Y bueno, no vi nunca antes más se jugaba un poquito más. Es que lo que pasa es que es lo mismo al final del día. Y si vos decís cuándo tirarla, la mitad de las veces no te molesta y la otra mitad está faceada. Así que, total, ¿qué te van a hacer? Sí, es verdad. La ventaja de que valga un maná es brutal, la verdad. Vamos a ver entonces la lista de Rodri, de Rexur. Entonces, a ver qué tenemos acá de Cyborg. Tenemos, bueno, el Mesmeric Fiend acá puede ser muy interesante. Es un descarte, los descartes son buenos. Sí, y recordemos que, a ver, las cosas que sacrifican, no, porque es todo con velocidad de conjuro, porque si pudiese sacrificar algo como instant, también puedes hacer el truquito y no devolver la carta. Claro, sí. Y a ver qué más tenemos. Unas pestes que no sirven para nada. 4 Natus, una cantidad. 4 Natus y 2 Crumble, Y 2 Crumble. Bueno, o sea, alguien estaba esperando. 7 herramientas más contra Camarón. Claro, que fue una buena lectura. No va a ser fácil para Nico. Y encima. Y hay un monito. Rodri tiene muchísimas. Sí, hay un mono también. O sea, son 8 cartas. Sí. Más 9 con el. Sí, hay muchísimas cartas que están como fáciles de sacar también. Claro, tiene muchas cartas que están medias muertas. No me importa. Saca todo y mete todo el dame 1000 Crumbles. Pareciera que este mazo está hecho para ganarle. Bueno, puede ser. A veces es lo que llega, ¿no? Viste como. O sea, sabés que va a llegar un momento del camarón. Sí. Y bueno, se gana o se pelea. Vamos a ver, Nico, cómo nos sorprende. Yo creo que puede tener un as bajo la manga con esas mareas de Cyborg. También, puede cinturear un poco ahí, capaz ahí puede pasar mucho acá. Puede enderezar un poco el barco. Claro. No es un match fácil para Dreadnought, pero los partidos hay que jugarlos. Ya lo vimos con Stasis también, que apostamos todo al camarón y de repente nos sorprendió Stasis. Yo apostaba a Stasis, a mí me gustaba Stasis. Bueno, vos sos más jugador de Stasis, lo has jugado más veces. Yo lo jugué poco y no soy tan buen jugador de Stasis, entonces, pero me sorprendió Alejo jugándolo. Me gustó mucho verlo. Es un muy buen jugador y de nuevo, rescato mucho cómo ganó el segundo partido después de haber cometido un error. Bueno, pero a veces te destruye eso. Yo a veces me frustro. Pierdo el primero, pierdo el segundo y me frustra bastante y es difícil. Hay que no tiltear. Es como difícil mantener el profesionalismo. Clave no tiltear. Bueno, y esta partida ahora se viene muy interesante porque también lo veo para ambos lados. Este Rexur me gusta un poquito más por
cosas de tech que tiene. O sea, fijémonos. También, no sé si me gusta más, pero en este match lo veo mejor para... Y pasa que, claro, este match es más difícil. Hay que ver porque también... Mirá, ponele que si llega a ganar Rodri y es un solo wichi también. Va a estar en la final contra Replenish. Entonces otra vez vamos a volver a ver lo mismo. Pero quizás lo vemos en un escenario donde pueda tener maná. Otra cosa. Porque Tincho no pudo jugar. O sea, la semi pasada que vimos no pudo jugar. Es muy muy cierto eso también. Así que bueno, vamos a ver un poquito los chicos ahí. Tenemos el versus. La plaquita. Sí, para qué cheta que está la placa, La verdad que es una fiesta. Ahí están preparándose para arrancar el partido. Ahí saluda a Nico. Lo vemos a Nico. Está complicado, pero eso no le quita su alegría. Y es un partido difícil, sí, pero creo que están bien parados los dos. Puede salir para cualquier lado. En este caso... Lo volvemos a tener a Nico en The Play ahora. Sí, me gusta mucho cómo está. Si bien cuando lo dejas armarse a Rexur es muy fuerte... Los primeros turnos pueden ser muy dominados también por el Dreadnought. Sí. Pero bueno, también tiene que buscar ese plan, ¿no? Sí. Capaz si vemos ese partido, vemos otra cosa. También hay muchas herramientas que empiezan a jugar. O sea, ahí vemos el corte de Rodri. El corte mágico. Lo podemos ver en primera persona, en primera plana. Tremendo cómo te lo marea el mazo. Sí, no, todo confundido. No, el pesito es brutal. Bueno, pero también como que se emparejan un poco las cosas, porque empieza a haber respuestas rápidas del lado de Rexur con los Crumble y con los Natu, pero también empieza a haber respuestas para endgame con las Tide. Porque la misma partida con una Tide dentro del mazo, me llevo todas las tierras y si eso va, después la partida es muy cuesta arriba. Sí. Entonces como que los dos tienen los Dorks igual, tiene los Dorks Rodri, pero... Sí, pero recordad que cuando removes con una Tide podés sacrificar una tierra y devolver un Dork también. Esa buena. O sea, sí, te llevas... Y sí, obvio, te llevas todo en 5 tierras y lo más como fuerte que tenga el otro en juego. Sí, y después bajalo de nuevo. Sí, es interesante, ¿no? Porque también... Vamos a ver qué pasa. Yo creo que la Tide es la carta que le dio un poco de aire en estos matches, ¿no? Sí, es la carta que hace que... muy jugado contra descarte. Y también recordemos que es lo más probable que Nico tenga que topdequear su Tide porque al haber tanto descarte enfrente... En estos matches, igual no es tan fuerte descarte, pero tiene muchísimo descarte. O sea, es verdad que es como de lo más fuerte que hay. Pero por lo general cuando tenés descarte no te los quedás en la mano las cartas que querés jugar. Esperás a unas tierritas, armarte un poco y después cuando se haya ido la primera descartes ahí sí empezás. Pero bueno, o sea, algo te tenés que quedar en la mano y que se te saquen un gush, que te saquen mucho un para bloquetear. Claro. Muchos cantrips. Entonces ahí puede tener un poquito de ventaja Nico. Claro. Está en Mulligan 5. Nico lo estamos viendo que no para de mulliganear. Ro hizo Mulligan a 6. Va a dejar una carta. Nico está en Mulligan 5. Se puede porque es difícil, todavía. Igual Mulligan 5 también. Contra descarte puede ser por el es jodido. Pero bueno, después de nuevo también como pasa eso, ¿no? A veces que quizás te agarrás la mano con muchas tierras y después haces un par de cantrips y ya está. Sí. Creo que ese es el plan. A veces pasa eso, ¿viste? Como, está funcionando el corte de Rodri, parece. El corte maldito y el golpecito de la suerte. Es descomponedor. Cuando te lo hacen te desintegras porque no parás de hacer Mulligan. Y no, quizás era la suerte, ¿no? Pero ya va a estar pensando que era eso. O sea, va a estar volviendo a la casa y le va a hacer cintita roja a Rodri para sacarse la maldición. Va a estar echando sal en el suelo, haciendo todas las cábalas, sabías y por haber. Bueno, vamos isla a paso. El famoso turno 1 de empieza Nico, con Dures, bien acomodado. Eso es una Dures, efectivamente, porque está bastante en la mano. Mirá, tenía el tremendo. Bueno, podía ser. Todavía se puede topdequear. Hay que ver qué pasa. Era mágica esa mano, ¿eh? Si entraba turno 2, pinga. A ver qué pasó. ¡No! ¡No! ¡Tremendo! Completamente girado, completamente inmune. Se rompió la muñeca Niquito. Se explotó la muñeca Nico. No puede más. Los muñeca joven, le vamos a decir ahora. Perdón a Dios por la suerte. No puede más. Qué topdeck, hermano. Viste, a veces no funciona el corte. El corte mágico no funciona. Y hay que ver qué respuestas hay porque endereza con counterspell en la mano y lo sabe. Lo sabe. Lo mandó a 5. Sabe que hay un counterspell en la mano. Está el Nico diciéndole, dale, vení. Tuki. Sabes que te vas a 8, vení. A ver qué pasa de este lado, ¡pumba! ¿Cómo? Bueno, también por esto está muy masa, ¿no? Es descomponedor completamente. En 8, perdón. A ver qué terrible. Pasa. No me digas que se lo lleva, ¿eh? A ver. ¿Otro Natu? ¿Otro? ¿Qué es una...? No, Diabolic Edict. Diabolic Edict jugó... El one-off.
Bueno, pero todavía en 8 ya estamos a la mitad del camino. A un hit. Qué difícil. Pero ¿sabes lo que pasa con el camarón? Que te quedas sin cartas en la mano y después, ¿cómo salís? Sí, obvio. Vos pensás que esas dos cartas que... Anul. Bueno, ojo, porque... Esas dos cartas del Mulligan podrían haber sido un foil y otra más, ¿viste? Y ahí ganaba el partido. Pero, pero bueno, ya un golpecito. De nuevo, como no hay tantas respuestas que sean instantáneas, ya vimos 2. Entonces, como... Hay que jugarlo el partido. A Ro le cortaron se fue a Survey, que es importante, cartón. No, Cabal Therapy. A ver qué está pasando ahí. Ahí vimos el Anul, por un azulcito contrarresta encantamiento de artefacto. Bueno, Therapy. Resuelve la Therapy. No sabemos qué nombre. Y otra Survey. Y ahora empieza a analizar con Survey. Sí, todo puede pasar acá. Entra el Survivor a la cancha. Ya lo vimos en el primer partido. ¿Y ahora qué decís? Empieza la fiesta. Descarta Génesis. Uy, qué complicado poner el Génesis. Y acá decís, ¿Stifle o no Stifle? Como ya, ¿viste? No lo jugó. No lo hizo, pero vos... Ro le preguntó. Y yo se lo hago. Con una carta en mano se lo hago. Sí, porque ya te buscan el squee y es pero un igual montón. ya sabés que estás complicado. Y sí, porque vos del otro lado tenés monitos, tenés cosas, ya ahí se empieza a picar, ¿viste? 2 cartas le quedan. Hay que ver qué tenés en la mano, porque si tenés un Flash of Insight quizás puede ser otra cosa también, pero... Mirá, busca Mesmeric Fiend. Y ese es complicado. Le falta tierra igual todavía, no hizo Landro, capaz tiene... No, y está en 7, así que tampoco tiene infinitas. Debe haber sacado los ganavidas también, porque no sirven para este match. No, es verdad. ¿Lo sacás todo? Sí. Sí, pues las manzanitas sí, el balo tal vez un te dejó. Capaz se dejas un hito, pero tampoco es tan bueno, ¿eh? No. Está explicando ahí cómo funciona Mesmeric Fiend. Uno negro y un incoloro cuando entra creo que hace dures, o sea, saca no tierra, hace no tierra, ok. Entonces podés elegir el oponente te muestra la mano, elegís una carta que no sea tierra y la removes y cuando se va eso al juego se la devolvés a la mano. Ahí estamos haciendo un up del final del turno, qué linda carta, eso me encanta. Me encanta el dibujo, no sé por qué. Así que bueno, ahora se empezó a complicar, como el Mesmeric Fiend que puede empezar a tosquear la mano un poquito. Tenemos el Squee también que sigue robando. Robando por todos lados. Sigue haciendo su juego, Rodri. Y bueno, encontró una segunda Survey también, que no es poca cosa. Y ahí lo estamos viendo que elige el Stifle para llevarse. Bueno, se lleva el Stifle, baja unos aves del paraíso. Ok. Y... a ver qué está pasando por ahí. Le queda impulso para bretear un poco. Vamos a ver cómo sigue esto. Cada vez tiene que enderezarlo ya. Tiene que enderezarlo ya, Nico. Sí. Ojo que también con Ave del Paraíso todavía una Pride puede ser partido, ¿eh? O sea. Es verdad, es una buena carta. Le falta la tierra también. Claro. A ver, una tierra. 4, bueno. No hay tide. Bueno, ahí estamos viendo qué tensión que se vuelve en el ambiente. Todavía no lo ganó Rodri el partido. Lo tienen que jugar. Ahora sí está abierto porque estaba un solo hit de camarón. Pero cada turno que pasa es más value para Rodri. Más value para Rodri. No para de pegar descartes encima. Nombra Days. Bueno, camarón. Qué difícil. Uy, le castea el squee, claro. No, lo está... Le casteó el squee para hacer terapia. Ah, lo casteó. Claro, le hizo terapia y le sacó el camarón. No quiere el ave del paraíso. Si ahora viene una Tide y se le rompe la muñeca a Nico de nuevo. No está tobequeando. No. Se empieza a hacer muy cuesta arriba para Nico con un Mulligan 5 que fue brutal. Le faltó un countercito a Nico para ese Diabolic Edict. Sí. Después, sí. En caso de que lo gane Rodri, le vamos a preguntar si lo topequeó o lo tenía. Sí. Porque en un momento lo vimos transpirar, lo vimos preocupado y de repente, ¡pum! Diabolic Edict. Sí, ¿no? Y zafó ahí de los quilombos. Qué difícil. Bueno, a ver cómo resuelve esto. ¿Qué hay del otro lado? Porque cada vez hay menos cartas, ¿viste? Y no es tan fácil, agarrar una respuesta. El problema que tiene Dragno es ese, los descartes lo castigan muchísimo. Lo castigan muchísimo por no dejar servir su plan. Solo hay 4 Dragno. Si no podés estar infinito. Ahí. Se buscó mismo plan que antes, ¿no? Se buscó el insecto para presionar a los Dragno que ya pueda tener enfrente. la Tide ya no te salva tanto.
Y vos es un tie, pero de repente te están pegando 4 del otro lado. O 3, sin desmorfear, te están pegando 3. No, bueno, pero morfear te la rompes. O sea, necesitas ahora claro, tie y enabler. Es verdad. Sí, antes sin el coso no necesitas necesariamente el enabler, pero... Está para Rodri ahora de vuelta. Después de un Murian 5 de Nico. Y un match que no es fácil. Difícil para ambos jugadores, sí. Pero bueno, descarte. Otra Therapy, o sea. Toda la mano. ¿De dónde las está sacando Rodri? Sí, o sea, está robando la Therapy. En realidad los bichos donde los está sacando, que es culpa del Squid. Es culpa del Squid, ¿verdad? Bueno, viste que Nico pudo resolver una survival. Y el problema es que entró a la survival. Sin survival, ojo que es otro partido, ¿eh? Sí. Y bueno, ese survival está haciendo estragos. Lo está volviendo loco a Nico. Ese me imagino que quizás fue el top de ganador. No sé si. Puede ser. Porque hubo un. Bueno, ahora te toca hacer a vos la entrevista, así que si llega a ganar Rodri le vas a preguntar qué pasó. A ver si lo sacó. Ahí vemos que castea el hippie de nuevo. Tenemos muchos problemas. Va a ser muy difícil. ¿Tiró al final del turno Ush? No, está contando el maná, así que... A ver... Bajo una tierra... no. Portento. A ver, ¿qué silencio? Están todos pendientes de qué está pasando ahí. Está con una ventaja muy notable de Rodri en el campo. El hippie es una carta que lo destruye a Dregno. Yo jugué mucho tiempo a Dregno y hippie, o sea, y es que como es te va achicando el combo, te va achicando la mano y... Necesitas respuestas y necesitas Dregno y no puedes tener todo. Cada vez tenés menos. Creo que se lucieron los descartes de Rodri también al principio. Sí, el Dures contrastando el combo 2 de Nico con muy 5. Sí, la ley diabólica que salió después. Pega 5. Robó todo lo que necesitaba, la verdad. Robó bien Rodri. Y es un macho. Una isla va. Sí. Ya sé que le voy a preguntar a Rodri cuándo. Ok. Si se le partió la muñeca con el Diabolic o con la Zurdi. Con la segunda Zurdi. Vas a tener que esperar la entrevista. Ok, la quiero ver. Buscamos de nuevo. La mismo juego, una fotocopia del otro partido, se puede decir. O sea, es un juego sólido, funcionó una vez, ¿por qué no otra? Obvio. Y cada vez hay menos. Ya está, ahora como que hasta las tierras le saca. Como es muy difícil. Sí, lo tiene en jaque Rodri. Bueno, curiosamente no sacrifica nada. Creo que está bien. Capaz el ave se podía comer por 2 cartitas, estaba bien. Un Door por 2 cartitas en este spot me gustaba. No sé si lo necesitaba, pero creo que no. Y viste, sacarle 2 cartas le duele al camarón. Es muy buena esa carta, se empezó a jugar hace poco también. Sí, una criatura 2 cartas. Es que este mazo es como el mazo ideal para jugarla esa carta, porque tiene mucho bichito, tiene muro de flores. Claro, sí, bueno, tenés se todo come para cualquier sacrificar. bichito y a cambio todo de 2 para cartas. Sacrificar, sí. Lo tienen 3 vidas ya, Rodri. Y bueno, ya estamos a rango de 1 o 2 golpes para cerrar esta segunda semifinal. Un golpecito. ¿Un golpe? Pero ya atacó este turno, sí, claramente. Sí. Estamos ahí. Sigue buscando, o sea, como... Está muy cerca de la victoria, pero no va a dejar de hacer su juego y no va a dejar de acercarse más. O sea, en cualquier momento te puedes confundir. A mí un gran jugador que es Mati Peña me enseñó que no hay que dar una victoria hasta que ganes. Hasta que no se gana. Y está muy bien. Se te puede complicar, ¿viste? Si la das por ganada, quizás empezás a jugar mal, jugar diferente y no sirve. Y se te puede escapar. Ahí buscó... Rodri está haciendo lo que tiene que hacer. Entra el pastor de ardillas, el ermitaño, y empieza a sacrificar, le va a limpiar la mano con esas ardillas. Durísimo, la verdad. Van 2. Un token por 2 cartas. No, 10 cartas. 10 cartas. Ya está, le limpió la mano con las ardillas. Y un montón. Ya creo que acá no hay nada para hacer de este lado. Bueno, tenemos segunda victoria de Rodrigo finalista, terrible victoria, terrible partidazo. La verdad que podría haber ido para cualquier lado. Por un momento pensamos que se nos iba para el lado de Stephen Laut. Al principio casi se va. Que tiene muchos había counter, había tiene todo. Muchos cyborg, y metió todo el cyborg. Sí, tenía como 9 cartas que eran muy buenas. Y justo tenía el one-off de Diabolic Edict. Era la carta necesaria. Había más Natus igual, ojo. Pero por eso fue gracioso que sea justo esa extra. Claro. Porque es la única. Sí. El único y el original. Bueno, ahí están terminando la partida. Los jugadores están terminando de juntar los mazos. ¿Qué es lo que nos viene?
tenemos ya el tercer bloque. Vamos a tener una final repetida como el bloque anterior, como el bloque 2, que en realidad fue el bloque 2-3. Vamos a tener Rexur versus Replenish. Hay que ver. Y le vamos a tener al Rexur saliendo. ¿Hay diferencias entre los dos mazos? Yo creo que lo sentí diferente, pero era otra partida también. Lo sentimos diferente, pero porque era otra partida. Sabemos que las Cable Therapy se lucen muchísimo más en este partido y los Dures lo mismo. Es verdad. Otro lado, vos pensás que Martín imagínate si Martín le hubiera tocado el Stephen Law con esa mano de 4 descartes que hizo en el Game 1. Claro. ¿Entendés? Lo desarma. Claro. Lo que pasa es que Reple te roba el combo y te gana. Claro, sí, ¿entendés? es verdad. Entonces, es muy difícil. Para mí vamos a tener una partida muy similar, a menos que se alineen los astros y pase algo raro, ¿viste? Si podés activar, sacarle removal de la mano y bajar un Wichi Wichi o algo así, también empezás a complicar. Ese es el partido que tienen que hacer. Sí, porque ojo, de nuevo, ¿no? Tampoco sé si es tan Wichi Wichi. Me gustó mucho el Sadistic, como el hipnotista. Sí, pero es lo mismo en terapia o en Dures. O sea, hace el mismo laburo. Claro. Hace el mismo laburo. En este partido particular en que Dreadnought holdea muchas cartas en mano. Claro. Sí, es como conjuro. Si no, la carta estaría un montón. Creo que viejos no existen descartes que se puedan hacer. Sí, uno solo. A ver. Sí, el Cham, perdón, se me escapó esa, de verdad. Muy buena esa también, sorprendés ahí, Pim. Hay un nexo que es como la marea azul, la marea blanca, pero es como conjuro. Esa me gustaría hacerla más exactamente. Es muy es que todo el mundo la ve. ¿Quién no jupió las mareas? 3 maná, te saco 5 cartas. Todas las mareas son una fiesta y ese es como, todo el mundo queriendo jugarla, a ver dónde. Es buena, pero no tienes slot. Bueno, tenemos a otro finalista. Vamos a ver si podemos. Una entrevista. Vamos a ver si de producción lo traemos ahora que termine el juego. Dale, si querés, vemos un toquecito de los brackets. Dale, vamos a ver cómo quedan los brackets, a ver qué nos depara. No, todavía no, nos dicen de producción que están todavía terminando de arreglar los brackets. Bueno, entonces, esta final, ¿cómo estamos empezando? Nuevamente estamos llegando al final. Estamos llegando al final, otra vez. Que se hace, sí, se pasa muy rápido estando de este lado porque la verdad que lo disfrutamos mucho, nos divertimos mucho y aparte estamos relatando Magic, que es lo que lindo, respiramos acá en el templo, se respira Magic todo el día. Qué lindo ver tanta calidad de juego, tanta calidad de mazos, o sea, tanta calidad humana también, fíjate que los oponentes se dan la mano cuando terminan, pero es el respeto. Sí, es que está bueno eso. Está bueno jugar y disfrutar el partido, disfrutar los oponentes, disfrutar como, la comunidad también. Es muy lindo. Y también es como muy lindo, como no solo la gente que viene acá a pasar, como la gente con la que hablamos también, tipo todos nos comentan. Y como son muy lindos también todas las otras improntas, ahí van de paso, saludamos un poquito, saludamos a la gente de Nantuco también que están siempre haciendo torneo tras de torneo, saludamos a los otros lugares donde organizan también, le podemos nombrar a todo el mundo, todos los chicos de Pirulo, Magic Lair, los chicos de La Plata, después vamos a mencionar de nuevo a todo el mundo así, no nos olvidamos de nadie. Y creo que ahí nos dicen que estamos como para mostrar las llaves ahora sí. Vamos a hablar un poquito con Rodri, la producción, ¿no? que nos va soplando. Así que ahora tenemos cómo quedaron las llaves hasta la final. Tenemos que del lado tenemos a Fer Rodríguez, que va a estar con su Replenish, que ya vimos. Y del otro lado va a estar Rodri Agás, que es el que acabamos de ver, con el Recurring Survival. Así que ahora en un ratito va a llegar un Rodri, que lo tenemos por acá, estamos preparados. Ahora producción lo va a traer hasta acá. Y entonces, Rodri, tengo varias preguntas importantes que hacerte. O sea, como yo ya estuve viendo cosas que te quiero preguntar. Primero, esta creo que es lo que todo el mundo se muere ahora que te tenemos entrevistado acá. No, la voy a dejar para después esa. Primera pregunta. ¿Top deckeaste la Survi o top deckeaste el Diabolic Edict? No, top decké el Diabolic Edict, igual estaba cubierto con otro naturalizado. ¿Tenía las 2 Surbis en la mano al principio? 2 Surbis. Un montón. Bueno, punto para Fer ahí que dijo top decké el Diabolic Edict y tenías un Natu. ¿Por qué? Sí. Otra interesante. ¿Por qué elegiste jugar el Diabolic Edict y no el Natu? Bueno, jugué el Diabolic Edict primero y principal porque solo mata criatura y me servía en esta situación, y el Natu me lo dejé por si me jugaba la supuesta marea, que vi la lista. Está muy bien. Y ahora sí, la pregunta importante. Contanos la historia del corte loco de Rodri. A ver, hay mucha gente que se enoja, pero la verdad lo hago para boludear, sinceramente. No representa absolutamente nada. Sí, es una mecánica que
que parece aleatoria, pero lleva una cierta predigitación de manos, pero... Tiene como su técnica. Sí. Su técnica para... Sí, hay gente que le molesta, pero... Está bien, está bien. No tiene ningún valor de superstición ni nada. Claro. Pero sí, la gente se pone nerviosa por eso. Y es que como que a mí me tocan el mazo y yo me pongo nerviosa. Pero bueno, está bien, o sea, tampoco es que estás haciendo alguna cosa rara, le estás haciendo pat. O sea, dentro de mi opinión, es más sano hacer eso que mezclar el mazo. Es verdad. Porque es verdad. a mí no me gusta mezclar el mazo ajeno porque se llega a romper un folio o algo y... Yo soy muy así también, a mí me da como cosa, a veces viste como tratás de mezclar como que, pero por lo general, o sea, está bien cortar, es todo un tema para hablar un montón. Pero bueno, es verdad también que, viste, como hay cartas caras a veces y las querés cuidar y es difícil. Sí, la verdad prefiero hacer eso que... Claro. Lo pones nervioso al otro. Bueno, entonces, ¿querés dejar algún saludo? ¿Querés dejar algún comentario? A la final. La verdad quiero agradecer por toda la organización que está tremenda, por toda la comunidad y veo que dentro de todas las comunidades que hay, Bazar es una de las más fuertes. Que no solo, más allá de que sea un negocio o lo que sea, veo que la propia comunidad y la gente de Bazar, como vos, Ley, que está atrás de escena, le ponen mucha impronta y obviamente hay un montón de gente más y que hace la verdad que sea un lugar cómodo para jugar y la verdad que es muy deja lindo, de ser ya un juego para ser más que nada una comunidad, porque venís, conocer gente, charlas, etc. Y también así nos da un poco ganas de colaborar, ¿no? O sea, no solo eso de, como decís, es re lindo, sino también que está bueno, y está bueno que lo disfruten y está bueno como, es lindo también cuando la gente te dice, ay, qué lindo que estuvo. Como... Y yo la verdad aprovecho y vengo a jugar acá. Por más que me quede muy cerca de mi casa, pero bueno, aprovecho y bueno, nada, quería agradecer a todos. Fantástico. Y pregunta final. Se toca contra Reple. ¿Cómo te ves? ¿Ya destronaron a uno de los jugadorazos? Yo la verdad armé mi deck en base a las 2 primeras llaves. Ok. Una vez que pasaron las llaves, claramente. Claro. Venía muy presente para eso. No me esperaba un Reple en la final. No, y un Reple encima. Nadie se esperaba Reple, creo. Tampoco me lo esperaba directamente. A ver, mi mazo es una caja de herramientas. Metí un par de herramientas, pero bueno, hay que ver si me alcanza el tiempo y todo. La veo muy difícil, ya lo vi con el otro jugador anterior. Y aparte ya históricamente mi deck está muy en desventaja. Claro, no es fácil, no es fácil. Bueno, muchísimas gracias por tomarte un tiempito para la entrevista. Bueno, mucha suerte para la final. Muy amable, fuerza, gracias. A darle átomos. A darle átomos. Y bueno, vamos a volver un poquito con las llaves antes de irnos al corte. Así que, nada, como vamos a ver qué nos queda. Entonces, vamos a seguir este bloquecito. Ahora, antes de saludar, así que vamos a ir a una pequeña pausa. Sí, vamos a ir a una pequeña pausa y de 5 minutos. ¿Cómo? Ah, porque vamos a entrevistar al otro finalista. Ah, entonces no vamos a ir a una pausa. Perdón, me están dando de... Entrevistalo vos a Ferchu. Entrevistalo vos a Ferchu que yo ya lo entrevisté. No, sí, no. Le vas a hacer preguntas diferentes. Prefiero que lo bueno, está bien. Bueno, venga, yo entrevisto a todo el mundo. Bueno, entonces. ¿Lo entrevistemos entre los dos? No, pero. Dale, vení, sumate, Fercho. Se puede. Vamos, traigamos la cámara. Vamos todos. Esto es así, medio improvisado a veces. Pero bueno, si funciona. Acá lo tenemos a Fer Rodríguez, que es otro finalista. Veo doble, 4 Fers. 4 Fers, muchos Fernandos. Bueno, vos ya lo entrevistaste, yo no me acuerdo ni qué pregunta le hiciste, así le hice un par de preguntas. Le preguntamos por qué está jugando Reple, sí. Bueno, entonces. De su mazo, a ver, que eligió bien. ¿Cómo se ve en la final? Le podemos preguntar. ¿Cómo me ve en la final? ¿Cómo te ves en el partido para la final? O sea, la semi fue el mismo match casi. La semi fue el mismo match. Esperaba. La verdad que nunca jugué contra Rexur, entonces sé que tiene un montón de variantes de salidas que no las tengo contempladas porque no conozco bien el mazo. Es un toolbox. Exactamente, es un toolbox. ¿Qué me comentabas a mí del main de la diferencia con el Cyborg recién? Sí, a mí yo no sé si es similar o no. O sea, claro, ¿vos qué decís? ¿Es la misma lista o qué hay? Me estuve fijando en la lista y lo que cambia que tiene no lo sé pronunciar bien, pero el Witter Burret. Wichi, le decimos acá a los amigos. Wichi. ¿No? Y eso es algo que me puede jugar en contra. Sé que tengo bastante recursos. No, pero pará. O sea, vos tenés un Wichi. Los dos tienen. No, pero uno lo tiene de Cyber, otro main. Los dos tenían. La diferencia está en que empieza él y él lo tiene de main. Ok. O sea que la Survival claro, ya tiene un poquito tiene más dos de efecto. Wichis.
uno de main y uno de side. Ok. Y eso es un poquito diferente también, porque el otro tenía uno solo. Claro. Entonces, es un poquito, creo yo. Son solo dos cartas, pero bueno, bien utilizadas en el momento justo. Una buena respuesta. Es una buena respuesta. Es algo que me tengo que cuidar, pero creo que, no sé, me siento bien. El match sabemos que es bueno para vos, pero los partidos hay que jugarlos. El partido hay que jugarlos. Un excelente mazo, el jugador es bueno y es donde quiero estar. Quiero estar en una final contra un buen mazo, contra un buen jugador, porque más allá de todo quiero levelear en experiencia. Lo estás haciendo. Creo que sí. Por eso llegaste hasta acá también. 3 meses, hermano. Me voy a cansar de decirte que hace muy poco tiempo que jugás y estás haciendo spot. ¿Carta preferida de Magic? Dures, ¿por qué? A ver. Te abre la mano, ves una carta, destruye combos. Un maná. Gloria de un maná. ¿Tenés mascotas? No, en este momento no tengo mascotas. ¿Estás pensando en tener mascotas? Quiero tener mascotas, pero por una ¿Gatos o perros? Claro. ¿Team gatos o team perros? Soy team perros, pero por una cuestión de tiempo en este momento tendría un gato porque estoy trabajando y estudiando. Que los gatos son muy buenos también. O sea, los perros yo tuve ambos. Y serpientes. Son hermosos. ¿Serpientes? Bueno, vamos por ahí. Serpientes. También tienen menos cuidado, tarántulas. No, un montón. De todo. Tuve de todo. Un loco lindo. ¿Qué más? Pará, ¿qué más? Tuve mono. Hipopótamo, mono, igual es un montón. ¿Legal o ilegal? Era re ilegal, che. No, pero bueno, era chiquito de otra edad y vine de Corrientes y había un monito ahí. Claro, no, un montón, qué lindo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? El mono Pepe, no, era muy buena. Lo que descubrimos acá, bueno, vamos conociendo a la gente también, es súper interesante. ¿Y la serpiente tenía nombre? Serpiente sí tenía unas, tuve varias. Tuve las últimas dos que tuve, una pitón y una boa, se llamaba Berta y la boa se llamaba Berta. A la grande le puse Q. Y Camilo se llama era macho, pitón macho. Una Molurus albina y una boa constrictor. Tan grandes, o sea, tenían 3 metros. ¿Cruzaban islas? 3 metros, cruzaban islas, se regeneraban. Eran bichitos grandes, pero son recopados, la verdad que. Che, qué interesante, la verdad que qué buena onda. Buena pregunta. Como vos sabías, Fer, que te das cuenta que sos buena entrevistando a alguien que tuvo un mono que se llamaba Pepe. El mono es Pepe. Un montón. Es un montón. Ya después te vamos a preguntar más porque ahora ya me interesó. Los memes que van a salir. Las cartas de Fer con el token de mono Pepe, ¿entendés? No rompí artefactos, ojo pero. Que está bueno para hacer el mono Pepe. No, porque también. Hay que, o sea, si ahora te juegan. No, el Luctavi no sirve para nada, pero era para jugarle un camarón y decir el mono Pepe. El mono Pepe. Ya está. Sí, tal cual. Bueno, mucha suerte para la final. La verdad que partidazos que estuviste jugando hasta ahora. Y bueno, que siga así, que espero que lo estés disfrutando. Y bueno, suerte y nos vemos en el próximo partido. Finalizamos este bloque 3 con Ferchu, entonces descansamos 5 minutitos antes de la final. Nos vamos a un pequeño No corte. se vayan, quédense conectados porque empezamos a la final en 5 minutos y nada, el último partido de la tarde, así que quédense ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Nos vemos.